Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este evento híbrido, presencial online, en el cual será continuidad al ciclo de encuentros de Real Emprende y en concreto en esta jornada de mañana, que va a durar de 11 a 12 y media, parte en torno a la industria de la salud y la biotech. En ese sentido, contamos con los referentes, un evento organizado por el INPEF, el Ayuntamiento de Ciudad Real, y para la inauguración institucional de la jornada de vida del maratón. Hola, buenos días, gracias por asistir a este evento. Creíamos que era un evento que era bastante importante por el tema de que la biotecnología, como se ha visto además con la pandemia, se ha visto acrecentada su utilidad y su papel en lo que es en la sociedad. Y evidentemente pues creíamos que teníamos que iniciar este tipo de jornadas y bueno, agradecerles que hayan venido. Agradecerles a mi equipo, a mis compañeros de corporación que nos acompañan. Muchísimas gracias por venir. Y agradecer a los ponentes que son referentes a nivel nacional e internacional, porque voy a empezar un poco a nombrarlos, que es Jesús Ruiz de Miltenji, que es de España y Portugal. Vicente Salinas, CEO del Club de Vinter. Mariano del CEO también nos acompaña. Y Beatriz Crespo, que es nuestra paisana y que creo que la he dejado para el último, para agradecerle que sepan aquí en Ciudad Real que tenemos gente que también es un referente a nivel nacional e internacional y que le agradezco muchísimo que asista a estas charlas y que podamos aprender e iniciar lo que es en Ciudad Real este tipo de actividad, porque, como decía al principio, es súper importante y fundamental, al igual que otros sectores, pero con los últimos acontecimientos claramente ha quedado diferenciado que uno de los más importantes y que debemos seguir con ella como referencia para buscar lo que es un desarrollo tanto de nuestra ciudad como de los elementos como elementos de arreglo para nuestros problemas futuros que puedan venir. Entonces simplemente damos por abiertas esta jornada, estamos retransmitiendo también en streaming, con lo cual este evento quedará grabado y al final tendremos la oportunidad de luego verlo y de poder analizar todo lo que aquí podemos sacar de provecho. Muchas gracias, Morato, por la intervención. Efectivamente, este evento surge con la intencionalidad de posicionar Ciudad Real en la industria biotech de salud. Y ahora mañana vamos a tener dos momentos, dos diálogos. El primer diálogo, que es el futuro del sector en biotech de salud, que inicia líneas de desarrollo. Y en segunda parte, vinculada a la inversión en biotech y la construcción del ecosistema. Le voy a dar las gracias a Pedro Morato, que nos acompañamos, y vamos a dar paso a la primera de las mesas. En ese sentido, las mesas en cuestión nos acompaña Jesús Ruiz Mora, es el responsable de desarrollo de negocio de Miltenji Biotech en Portugal. Miltenji es una empresa de referencia internacional, con sede en Colonia, que es una empresa global de biotecnología y que desarrolla diferentes partes en el ámbito de la investigación de terapia celular, como encontrarán. Es una empresa que se ha desarrollado tanto en Estados Unidos, como África, Europa, Asia, y cuenta con más de 3.000 empleados en 28 países, más de 17.000 productos y hoy está considerada una de las referencias en la industria biotech. Además, tiene su estructura corporativa y empresarial, tiene una línea de inversión a través de diferentes fondos, en los cuales hacen adquisiciones corporativas que van reforzando su estrategia en el mercado. También nos va a acompañar en esta primera mesa Vicente Salinas, CEO de Pluribitech. Pluribitech es una empresa de referencia en el sector biotech y farma, con numerosos premios en su trayectoria, entre ellos los otorgados por la Fundación Caixa y Colliorí, como empresa innovadora de referencia por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La compañía de biotecnología desarrolla tratamientos terapéuticos eficaces y seguros para el cáncer, con el propósito de devolver la esperanza a todas esas pacientes que no tienen otra opción. Actualmente están en fase 2 de un estudio clínico para dar luz a algo tan complicado como la metástasis de cáncer, y de ello nos hablará en esta fase de investigación el señor Vicente Salinas. Por otro lado, Beatriz Crespo, nacida en Ciudad Real, empresaria, emprendedora, es fundadora de Fruit de la Flor y fue distinguida el año pasado por el Global Awards 2021 a la emprendedora tecnológica de referencia en sus campos, considerada una de las mujeres más influyentes en el campo de la salud y innovación, doctora en medicina, en rendimiento deportivo, salud y bienestar corporativo, actividad de inteligencia artificial, también se considerada entre una de las 100 mujeres líderes y además en LinkedIn está considerada referencia en este sector de la salud, medicina y terapias
vinculadas al deporte, con más de 16.000 seguidores y prescriptores cualificados. Y por otro lado, Dinamiza Biomed, mi compañera Mariana Valero, su CEO. Dinamiza Biomed es una de las principales aceleradoras de plataformas de inversión en el sector biotech y salud de España, orientada a la construcción de ecosistemas, de eso hablaremos hoy aquí, de cómo construir el ecosistema de Ciudad Real en el sector de biotech y salud, en el que se conectan además en esa red no solo farmacéuticas, sino inversores, centros de investigación como el Carlos III, spin-off y empresas de biotech y salud. De hecho, en su panel corporativo aparecen diferentes investigadores, inversores y firmas de referencia. Orientado al acercamiento entre los proveedores sanitarios, con la visión y experiencia de los equipos directivos y decisores del sistema sanitario. Esto va a ser la jornada del día de hoy, que es inaugurada, y yo le voy a pedir, por favor, a las personas que asisten, que nos acompañen, ¿por qué no? Me gustaría, tú que estás en una óptica de una empresa multinacional y estás desarrollando el negocio de manera activa en España y Portugal, ¿cuál es el presente y futuro del sector de biotech y la salud bajo tu punto de vista? ¿Hacia dónde nos caminamos o de dónde lo veis desde usted? ¿Qué se sabe? Desde Nintendo, bueno, el presente siempre pasa por mejorar el pasado. Para nosotros hay tres palabras clave que son simplemente la innovación, creatividad y cooperación. Esas tres palabras son una base muy importante. La compañía no solamente para mejorar ese pasado desarrollando nuevas terapias, nuevas dianas terapéuticas, sino también para avanzar en un futuro de modo que para nosotros una patología tan importante como es el cáncer, poder llegar en un momento a que esa patología sea historia. De hecho, uno de los lemas principales de la compañía es Make Cancer History, y mantener el foco en ese lema, en esa batalla contra una patología que tiene una mortalidad tan elevada a nivel mundial. Y una pregunta que iba a hacer también, aprovechando que tenemos aquí, ¿cuáles son la compañía como tal, España y Portugal, cuáles son las líneas de desarrollo que tenemos actualmente? ¿Qué campos están trabajando? Actualmente para nosotros la terapia génica y celular se ha convertido a fecha de hoy en la base del desarrollo del producto de la compañía, sin dejar de lado temas relacionados con, por ejemplo, neurociencia. Tenemos una línea de negocio muy importante para patología e investigación en neurociencia, todo lo relacionado con células madre, que en su momento en el pasado estuvieron tan de moda, fueron un boom, y gracias precisamente a ellas se pudo mejorar ese pasado teniendo un presente bastante esperanzador de cara al futuro, utilizando ese modelo celular. Trabajamos, por ejemplo, una parte muy importante es a nivel de autoinmunidad, mediada también por inmunoterapia, todo lo relacionado con enfermedades autoinmunes, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Y a nivel hematológico, patologías hematológicas también sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la compañía. Muy importante siempre manteniendo una actividad translacional, es decir, la idea es cubrir, como hablaba con Vicente antes, cubrir tanto la parte de investigación básica, la preclínica y llegar a ofrecer un producto de uso clínico. Perfecto. Voy a dar la opinión de Vicente este diálogo. Luego daré una pregunta vinculada a Jesús, al entorno de Ciudad Real, que ahora está impulsando, quiere impulsar la cuestión del ecosistema en biotech y en el ámbito de salud. Pueden ser las claves para que empresas como Nintendo y otras puedan fijarse en Ciudad Real en el desarrollo de un trabajo común a la mesa. Pero voy a seguir continuando con Vicente para dar un poco de marco para la intervención inicial. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. Una pregunta que iba a hacer, sobre todo, que nos cuentes qué es Plus Bitec, porque si os he hecho una introducción antes, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo os orientáis? ¿En qué estáis trabajando? ¿Y cuáles son las líneas de desarrollo que tiene como tal Plus Bitec? Bueno, pues en primer lugar, yo soy médico, soy patólogo. Los patólogos, como decía un profesor mío, pues somos los que estamos los que estudiamos la delicada frontera entre la salud y la enfermedad en el ser humano, desde toda la complejidad del cuerpo humano hasta los confines moleculares infinitamente pequeños, ¿no? Entonces, esto me da una posición, yo creo que yo me siento privilegiado de visión de este fascinante mundo de la biotecnología, y en concreto, por centrar y responder rápidamente a tu pregunta, yo creo que en biotecnología roja, biotecnología de bata blanca, biotecnología
tecnología sanitaria, que es a la que nos dedicamos, pues hay como 5 grandes áreas, ¿no? El área de las enfermedades, que son las 4 de ellas, son las enfermedades que afectan a muchas personas, ¿no? Que son las que tienen mayor impacto, como son las enfermedades infecciosas, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las neurociencias, que comentaba el compañero. Y la quinta línea que está de moda, pues es la medicina regenerativa. Nosotros en Bruce Vittech nos centramos en una de estas, que es concreto el cáncer, ¿no? Entonces, básicamente, el cáncer, lo que hemos aprendido, ¿no? En base a la experiencia de estos años, es que es una enfermedad muy compleja, que es muy variable. Entonces, hoy día, con la tecnología, ya podemos entender mejor la variabilidad. Y entendiendo la variabilidad, podemos separar o diferenciar a un caso de otro, a un paciente de otro. Nosotros trabajamos en medicina personalizada, trabajamos en paneles de biomarcadores que nos permitan saber cómo de diferente es un cáncer en una persona de otra. Y en función de esos biomarcadores, de ese mapa pixelado específico de esa persona, diseñar tratamientos específicos para esa persona. En el concepto de lo que hoy día se llama medicina de precisión, que es a lo que vamos. Y en concreto, en cuanto a la situación tecnológica, como muy bien apuntaba Josu, pues tenemos la suerte de estar en fase 2, ¿no? Estamos ya en una fase en la que estamos ya teniendo el privilegio de poder administrar nuestros tratamientos y nuestros modelos, nuestros esquemas de abordaje de esta enfermedad a pacientes que lo necesitan, ¿no? Con lo cual, espero que en breve tengamos resultados y en breve realmente se pueda beneficiar la sociedad de esto, ¿no? Como ya comentaba, realmente tenemos una visión relacional. La ciencia básica es muy importante, nos gusta mucho, pero realmente lo que se trata es que los productos realmente lleguen a los ciudadanos, a las personas que lo necesitan. Un valor también, no solo la ciencia real, sino si realmente después de la pandemia hay un desarrollo, como antes apuntábamos, de la industria del biotech, y si es una oportunidad de desarrollo económico de los territorios, ¿no? Entonces, eso, os la dejo ahí a vosotros. Una buena pregunta, sí. Beatriz, me voy contigo. Beatriz Crespo, de Ciudad Real, empresaria, emprendedora, reconocida internacionalmente. Gracias por estar aquí, y nada más un viaje complicado, avión, coche, y además en estado de esperanza, por lo tanto ahí, enhorabuena. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, para este marco de esta introducción a la mesa, ¿qué es Beatriz Crespo? ¿Qué hace? Es multiplicidad. Hay una multiplicidad de acciones, todas vinculadas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la terapia, en el ámbito de la innovación también. ¿Y cómo creas innovación? ¿Cómo llegas a la llegas? Es una mujer reconocida a nivel internacional como emprendedora. ¿Y cómo ves también la posibilidad de Ciudad Real, siendo de aquí, para que Ciudad Real pueda atraer pues, como tú y estáis también conectadas a esta industria del biotech y de la salud dentro de la apuesta que un PCP por este sector, ¿no? Que no ha dicho el presidente Pedro Valls. Voy a empezar por el final, si te parece. A ver, ¿cómo llego hasta donde he llegado? Pues básicamente porque Ciudad Real es una ciudad, yo nací en el año 85, hace ya 37 años, que me permitió desarrollarme tanto académicamente dentro de lo que es la formación en escuela pública, en instituto público, con unas competencias que yo creo que fueron adecuadas. Vengo de una familia, principalmente dentro de la industria textil de Ciudad Real, de las más tradicionales, y yo creo que me he criado en un entorno, o he crecido en un entorno en el que ser empresaria pues, se facilitaba en cierta manera. Al final, yo, por mucho esfuerzo que yo le hubiera a mi familia generar, pues gracias a ese esfuerzo estoy aquí y he podido disfrutar de formaciones dentro de lo que es la Comunidad de Castilla-La Mancha, porque además me formé en Ciudad Real hasta el instituto, pero luego he hecho la carrera de Ciencia de Actividad Física en Toledo. Empecé a trabajar en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde además estuve 7 años y he defendido 2 doctorados. El primero en rendimiento deportivo paralímpico, el segundo en medicina. Y luego he sido profesora hasta septiembre del año pasado, ganándome la plaza, dejé la plaza para convertirme en empresaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo siempre digo que soy un producto made in Castilla-La Mancha y, si me lo permitís, made in Ciudad Real, porque es que mi familia está aquí, mi sentimiento está aquí y mis raíces están aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo he llegado a ser lo que soy hoy? Si soy algo en referente en salud, porque realmente el contexto que se me ha
facilitado en Castilla-La Mancha. Ha sido un contexto adecuado de desarrollo profesional en el que realmente he podido desarrollarme a más alto nivel. A partir de ahí, pues yo creo que está en la actitud de cada uno y en la vocación que tenga el salir fuera de no solamente Castilla-La Mancha, de nuestro país, tanto en Europa, Latinoamérica como en Estados Unidos, para poder ir generando, pues en la primera etapa de mi vida fui investigadora, en la segunda etapa de vida he sido profesora académica y entre medias que siempre he sido empresaria. Entonces siempre he intentado hacer algo que me parece clave, que es la transferencia de conocimiento, desde la parte más clínica o la parte más básica, que en un momento dado la he experimentado desarrollando los doctorados, hasta lo que es, por ejemplo, dedicarme al bienestar y la salud corporativa y entender que el lenguaje que se habla en las empresas es un lenguaje de negocio, de ratios de inversión, y que si realmente le quiero dar valor a la calidad de vida de las personas y a la propuesta que las empresas le aportan desde el punto de vista del bienestar, de garantizar el bienestar del empleado, tengo que ser capaz de traducir esas variables sanitarias o médicas a variables de rendimiento profesional. Entonces, creo que esa es la trayectoria que se me ha ido reconociendo poco a poco en diferentes instituciones nacionales e internacionales, y que esa capacidad de hablar diferentes lenguajes, el académico, el investigador y el empresarial, es el que en un momento dado me ha facilitado pues ir alcanzando pequeños escalones profesionales que hacen que ahora pueda ser, o lo que diga pueda tener más trascendencia que lo que a lo mejor decía hace unos años. Sobre la pregunta, ¿cómo crees que Ciudad Real en la vuestra actividad del sector, de esta jornada, parte de eso, conectar con referentes que sois en la industria y diferentes patas, como acaban de hablar de la parte de la federación, de la inversión? ¿Cuáles son las claves que tienen a su juicio, siendo de Ciudad Real, estando también conectada para que Ciudad Real aparezca en el escenario de ¿qué debería hacer? Pues mira, hace unos años empecé a decir que era manchega y de Ciudad Real en foros de altas consultorías y empresas muy grandes a nivel nacional e internacional, y empecé a descubrir otros manchegos y otras manchegas por el mundo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, sobre todo en el ámbito de la salud, que es donde yo más me he movido, pero en otras industrias también, que todos coincidíamos que éramos Ciudad Real o que éramos de la provincia de Ciudad Real. Entonces teníamos ese sesgo de similitud de, oye, vamos a hacer negocio porque somos de aquí. Es decir, yo creo que lo que yo he hecho no es diferente a lo que han hecho otros compañeros o otras compañeras. Entonces, la primera clave sería dar visibilidad a todas esas personas que en un momento dado hemos estado fuera de la provincia o fuera de la ciudad, buscando una vida pues como hemos considerado. Segundo, yo creo que el apoyo institucional a sectores que no han sido los estratégicos, como es fruto, por ejemplo, este foro, es decir, es verdad que salud nunca ha sido un sector estratégico más allá de lo que es el tratamiento o la medicina preventiva, y empezamos a despuntar en otras áreas más relacionadas con el bienestar, con el estilo de vida, con la medicina predictiva y preventiva, que yo creo que hay que prestar atención a eso, podemos destacar. Creo que también Ciudad Real podría destacar, porque es una ciudad donde se vive muy bien, hay calidad de vida. Ya hay otros foros parecidos, por ejemplo en Andalucía y en la parte de la Comunidad Valenciana, donde están sacando partido de una calidad de vida muy buena para poder atraer innovación e inversión externa hacia hubs especializados en diferentes sectores. De momento es verdad que en temas de salud, País Vasco, Cataluña, Madrid, pues te ofrece un entorno de desarrollo grande, pero también es verdad que la competencia es mucho mayor entre compañías, está todo mucho más atomizado, y en Ciudad Real tenemos unos planes de desarrollo y unas ayudas europeas que nos pueden facilitar las condiciones de desarrollo profesional si el gobierno pone foco en sus sectores estratégicos. Y luego, por lo último, es creo que sería importante crear esos hubs de innovación, por ejemplo en Ciudad Real, que sean capaces de generar líneas de formación desde la escuela a las instituciones educativas o a las universidades, para que se aprenda a emprender, para que se facilite el acceso a MBAs o a formaciones más especializadas con estancias en empresas, que me parece la clave para seguir generando cantera y organizar esa cantera que los intereses también. Influencia pública y privada, ganaríamos en todos los sentidos. José Martí, Beatriz, vuelvo a la mesa con la pregunta que hacía anteriormente, hacía varias preguntas. Una de ellas era si la industria de la salud, como sector estratégico del biotech, después de la pandemia ha notado, sois referentes en este campo, en diferentes focos, una ampliación de desarrollo, un mayor interés, una mayor inversión, una mayor
mayor conocimiento o interés del conocimiento del sector que antes de la pandemia, y si consideráis que es un sector estratégico para los territorios, es decir, la investigación es un sector de desarrollo de los territorios, es capaz de generar economía, es capaz de generar economía de escala, generar empleo, progreso. ¿Cómo impacta una empresa como Montenji cuando está en un territorio? Tenéis 3.000 empleados, pero Salinas, tú desde la investigación, Enrique Crespo de su campo. piensa en esta pregunta, ¿cómo lo ves? O sea, que interés puede preguntar. En mi caso concretamente, no creo que el impacto lo genere la presencia de la compañía como tal, sí el producto que proporciona. Nosotros, ese incremento de desarrollo, ese incremento de interés tanto por la compañía como por el portfolio, como por la actividad de investigación y desarrollo que hace la empresa. Decir que para nosotros el Departamento de Investigación y Desarrollo comentaba, más de 3.000 empleados, actualmente somos más de 4.000 empleados en la compañía, y para que os hagáis una idea, el 25% de los empleados se dedican exclusivamente a investigación y desarrollo. Milteni tiene un parque tecnológico propio en Colonia, donde actualmente hay más de 1.000 personas con la bata blanca investigando y desarrollando productos para la compañía. No genera, en una ciudad como Ciudad Real, el impacto no viene mediado por la compañía, creo que en sí por el producto. Como comentaba, durante la pandemia ese interés creció a lo largo de la pandemia. Obviamente surge una situación nueva, surge un agente patógeno nuevo, se ponen las pilas, empiezan a desarrollar productos, etcétera, etcétera. Curiosamente, ese incremento de desarrollo, ese impacto, nosotros lo percibimos durante la pandemia. Ahora estamos percibiendo el efecto justo contrario. ¿Vale? Todo lo que se lanzó, toda esa investigación que se llevó a cabo durante la pandemia para ofrecer soluciones al paciente, este año concretamente estamos notando una bajada muy considerable en ventas. Parece que es algo que ha quedado ya obsoleto. ¿Vale? A nivel de investigación, personalmente yo he trabajado muchos años en investigación durante mi doctorado, etc. Es complicado generar dinero. Ha cambiado mucho en un periodo muy corto de tiempo. Ahora, afortunadamente, cada vez son más las startups que se generan de esa investigación, pero francamente creo que no solamente en Ciudad Real, sino a nivel nacional todavía estamos un poco alejados de países. No me voy a ir a América es otro nivel en ese sentido, pero sí alejados de países europeos. Creo que a día de hoy una empresa multinacional, el impacto que genera es más a nivel de producto que como empresa en sí. Voy a hablar siempre. Bueno, pues es una interesantísima pregunta, y por enlazarlo, ¿no?, con el objeto de esta sesión, que es el presente y el futuro de la biotecnología, yo creo que para conocer bien el presente y intentar ver por dónde va el futuro, pues hay que a veces recordar un poco la historia, ¿no? Entonces me necesitaría coger, si me lo permites, coger un poco de carrerilla histórica, ¿no?, para que por lo menos dar mi visión de cuál es el presente y cuál puede ser el futuro, sobre todo relacionado con el tema de tu pregunta de la pandemia. Es decir, la historia de la medicina, de la biotecnología biomédica, en mi opinión, es una opinión por supuesto personal, desde mi visión como patólogo, si cogemos las grandes 5 áreas, ¿no?, que comentaba, que son las que están de moda en biomedicina, ¿no?, que son las enfermedades infecciosas, y vemos la historia, vemos que el cuerpo doctrinal de las enfermedades infecciosas empezó a principios del siglo XX. Se desarrolló muy lentamente a lo largo del siglo XX y alcanzó un boom a partir de los años 90, ¿no?, cuando aparecieron nuevas familias de antibióticos como las quinolonas, las cefalroquinas de tercera, de cuarta generación. En el campo del cardiovascular no empezó a tener un cuerpo doctrinal hasta los años 50 del siglo XX, con el famoso estudio Framingham, ¿no?, y ya se fueron desarrollando un poco todo el cuerpo doctrinal de la cardiología, ¿no?, hasta los años 90, que aparecieron fármacos maravillosos, ¿no?, como los antihipertensivos, disopénicos, etcétera, que son
salvado muchas vidas, ¿no? En cáncer, sin embargo, no empezó a tener cuerpo doctrinal serio hasta los años 80, por cierto, de la mano de algunos insignes investigadores españoles, ¿no? Como el doctor Lorací, exdirector del CENIO, como el doctor Eugenio Santos, exdirector del Centro de Investigación del Cáncer, y de la mano de un insigne castellano manchego que para mí es referencia en cáncer, que es el profesor Manuel Perucho de Albacete, que fue el que definió el fenotipo mutador, que ahora es algo como muy como muy lógico, pero al principio era revolucionario, es que los cánceres cambian, y esto ahora lo tenemos muy asimilado, pero en aquel momento fue absolutamente paradigmático. En el siguiente campo, los siguientes dos campos, ¿no?, que son las neurociencias y la medicina regenerativa, la eterna juventud, realmente no ha habido un avance en cuerpo doctrinal hasta los años 90, incluso principios del siglo XX. Entonces, el análisis es por qué, siendo todas cosas muy relevantes, aparecen en distintos momentos. La explicación, bajo mi punto de vista, es que la biomedicina no evoluciona por sí misma, sino que evoluciona de forma paralela a cómo evolucionan otros áreas que son necesarias para desarrollar biomedicina. Por ejemplo, la aparición del cuerpo doctrinal de microbiología al principio, o de la infectología, a principios del siglo XX, probablemente es porque mejoró la óptica y hubo buenos microscopios en ese momento para identificar los microorganismos. La cardiología en los años 50 es que probablemente apareció la estadística, apareció la epidemiología, el concepto de salud pública, empezamos a entender que ciertos comportamientos generaban enfermedad, ¿no? Y probablemente el cáncer no alcanzó cuerpo doctrinal hasta los años 80, que cuando entendimos bien el ADN, el genoma y definimos el concepto de oncogen. Y la medicina regenerativa, las neurociencias, no se han evolucionado hasta ahora, hasta que no ha habido herramientas tecnológicas desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista computacional, que han permitido desarrollar el cuerpo doctrinal. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la pandemia, la historia nos enseña que los eventos no condicionan evolución en la biotecnología, sino que los saltos en biotecnología vienen de la mano de los saltos tecnológicos en otras áreas, como los sistemas de computación, los sistemas de información o la ingeniería, ¿no? Entonces, sí es verdad que, lógicamente, eventos como el que ha ocurrido, pues hace que haya más atención, probablemente haya más inversión y probablemente se acelere el uso o la adquisición por parte de los biotecnólogos de otras tecnologías que son útiles y de aplicabilidad. Totalmente de acuerdo. Si me permitís un comentario, bueno, más que debate, una afirmación en relación a lo que comentaba Vicente, porque, por ejemplo, a colación de ese desarrollo paralelo biotecnológico, nosotros ahora mismo una de las líneas estrellas son el famoso tratamiento con CAR-T, son células T modificadas genéticamente que se infunden al paciente. Esa modificación genética lo que hace es que ese linfocito, esa célula de defensa que tenemos en nuestro organismo, ataque directamente a la célula tumoral. Y para eso Miltenyi desarrolló una plataforma, la plataforma Prodigy. Actualmente hay, no se puede ver, 4 o 5 empresas farmacéuticas como Gilead, Novartis, que utilizan nuestra plataforma tecnológica para desarrollar un producto farmacéutico y tratar determinados tipos de cáncer. Entonces, un ejemplo muy claro de cómo ese desarrollo tecnológico paralelo puede al final beneficiar al paciente, que de eso es de lo que se trata. Una apreciación genial. Gracias, Sí. Bueno, yo soy a lo mejor un poco menos comercial y más práctica, y siempre me acuerdo de lo que han dicho mis compañeros, pero para toda la gente que esté presente, la gente de streaming, yo creo que después de la pandemia lo que ha promovido es el cambio de intereses a nivel privado y a nivel público, y el posicionamiento y la reputación asociada a todo ello. Es decir, si ahora soy capaz de posicionarme gubernamentalmente como un referente que es capaz de prevenir un virus, llamémoslo de la forma que queramos, o somos capaces de prevenir enfermedades que están
latencias o que tienes una latencia superior, pues ahora me interesa porque está muy de moda en la sociedad. Y si la sociedad y la opinión pública está mucho más familiarizada con la prevención de enfermedades, puesto que hay un miedo latente en la sociedad, a mí, como gobierno, como empresa privada o como empresa pública, me interesa posicionarme del lado en el que la prensa en ese sentido me dé más visibilidad que la opinión pública. Entonces yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, evidentemente los ritmos de evolución de la tecnología y los ritmos de evolución de diferentes sectores, entre ellos, por ejemplo, la banca, que está ayudando a digitalizar a la empresa, o sea, a digitalizar a la población y a valorar el conocimiento o el acceso al conocimiento a la digitalización, por nombrar un sector diferente al que sea el de salud, impacta en cómo el ciudadano percibe, por ejemplo, los avances que se dan a nivel de telemedicina cuando eres capaz de coger una cita telemática o cuando tienes una atención telemática por parte de atención primaria, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Eso se valora de una manera superior. Por lo tanto, si el SESCAM, en este caso, que es quien regula la parte de salud pública en Castilla-La Mancha, es capaz de demostrarle al ciudadano que cada vez avanza más en biotecnología, tendremos doble impacto. Uno, un ciudadano contento que cada vez votará más a quien lo haya conseguido en ese momento, o no, eso ya queda a otras cuestiones. Tendremos mayores fondos de inversión para poder seguir apoyando la investigación más clínica, más básica, y también tendremos mayores fondos de inversión para poder permitir la transferencia de conocimiento que en estos momentos y desde hace años, yo por lo menos por la experiencia que tenía en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, pues dejó de percibirse una serie de fondos de transferencia en la que, pues por mucho que investiguemos a nivel clínico, avances como el que estáis nombrando, pues al final ni se conocen ni se visibilizan a otros niveles, y por lo tanto es muy difícil hacer negocios cuando eso realmente no sale a terceros con fuerza. Y hablo de terceros en diferentes agentes, pues stakeholders, empresas, gubernamentales y aspectos públicos y privados. Hemos tenido un problema cuando construimos un ecosistema de salud y de es que podemos ser muy buenos investigando, pero luego el escalón de arriba, hacerlo facturable, a veces es muy complicado para generar. ¿Cuáles son las claves para lograr que eso sea posible? Castilla-La Mancha tiene muy buen talento en temas de salud, en temas de investigación. Se viene desarrollando hace muchos años. A mí no me sorprende que nosotros seamos capaces de desarrollar patentes a nivel internacional que se estén usando en los mejores hospitales de América. Es así. Tenemos castellano manchego dirigiendo hospitales en Chicago, en Estados Unidos, formando parte de centros de investigación en América. El único problema es que realmente la plataforma de desarrollo profesional que ofrece a día de hoy nuestra comunidad, o en este caso nuestra ciudad, pues no sostiene las necesidades económicas ni de calidad de vida que a lo mejor este tipo de perfil necesita para poder pasar de solamente investigar en versiones básicas o clínicas a realmente poder hacer esa transferencia de conocimiento con el retorno reputacional que eso conlleva, ¿no? En otros países es mucho más valorada que dentro, y siempre se dice eso de que nunca eres profeta en tu tierra, ¿no? Pues yo creo que en este caso Ciudad Real debería apostar por ser generar más profetas dentro de su tierra, ¿no? Sí, quiénes son los profetas en tu tierra, apoyarlos y darles... Y promoverlo y darles recursos para que puedan repartirlos, ¿no? En ese sentido, bueno. Van a retorno de talento, digamos así, de Ciudad Real. Sí, pero como es mucho más difícil traerse todo el talento aquí de nuevo, porque es verdad que las condiciones de investigación o de transferencia en otros países son abrumadoras, que hay un valle de investigación que es brutal. Recientemente estuve en Stanford y es una pasada. Pero sí que el conocimiento se puede exportar. Es decir, a lo mejor no me traigo a la persona, no me traigo el laboratorio, no me traigo los recursos que tienen allí, pero así me puedo traer el talento de esa persona, sí puedo comunicarlo y sí puedo inspirar a otra gente, sobre todo a las nuevas generaciones, a que sean esa persona o que aprendan de esa persona generando estancias de investigación o generando estancias que permitan que la gente de aquí se forme con los mejores talentos, que además también son de aquí y coinciden. Lo que pasa es que desarrollan. Esto es como los chinos lo hacen fenomenal, yo te mando fuera, pero vas a seguir trayendo el conocimiento dentro. Pues esto sería un poquito lo mismo. Si no tenemos recursos suficientes en Castilla-La Mancha como para poder retornar ese talento, porque somos incapaces, pero no en Castilla-La Mancha, en general en Europa, de dar una serie de recursos pues, económicos tan sobresalientes como a lo mejor en otros países, lo que sí podemos hacer es exportar el talento. Es mucho más barato, con la tecnología online lo podemos hacer en tiempo real y creo que puede ser una ventana de inspiración para muchos jóvenes y muchas jóvenes que están pues, deseando soñar, por decirlo de alguna manera chula, pero no es verdad. Entonces, planteas, si tenemos a gente como Beatriz Crespo en Stanford, por ejemplo, pues que desde Stanford pueda servir para conectar con el talento de Ciudad Real,
para historiadores, para que los estudiantes puedan ayudar en todo este proceso y que desde Ciudad Real puedan desarrollar ese ecosistema en biotech y salud, pero desde aquí. Y te reciben allí. O sea, realmente cuando tú generas una serie de estancias o quieres hacer unas estancias profesionales, es verdad que el conocimiento internacional se basa en redes de colaboración. Y después de la pandemia eso se ha acelerado algo más, si no, no se hubiera conseguido generar la vacuna en menos de un año en diferentes áreas farmacéuticas. Oye, generemos puentes, no solamente a través de becas Erasmus o a través de aspectos más académicos. Hay mucha gente que no está dentro de lo que es el sistema educativo más formal o académicamente superior, que haciendo estancias puede exportar el talento aquí y desarrollarlo para que seamos un país productor y no tanto un país consumidor de ese tipo de tecnologías. Luego por aquí, Intensive Plusutec, ¿qué tiene que tener una ciudad como Ciudad Real para que, por ejemplo, Plusutec diga, estoy en fase 2 clínica, voy a desarrollarme, me apetece la posibilidad de desarrollarme aquí? ¿Qué busca una empresa de farma o de investigación de biotech en su entorno para poder instalarse, para poder desarrollarse? ¿Qué necesita hacer? Bueno, quizás Plusvitec en este momento no es el mejor ejemplo, porque somos una empresa ya con un poco de recorrido, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta un poco en general, ¿no? Es decir, yo creo que el ecosistema es importante, ¿no? Son los investigadores brillantes, pero a veces los investigadores están en su laboratorio y les cuesta sacar de ahí a que esto se convierta, ¿no? Es decir, yo como investigador o como médico realmente lo que valoro en un ecosistema es que haya buenos abogados, expertos en formalizar toda la documentación necesaria para ir a una empresa, para acuerdos de licencia, etc. Esto que tiene que haber buenos economistas, ¿no? Que se encarguen de la gestión, y sobre todo tiene que haber, yo creo que tiene que haber buenos catalizadores, hay gente experta en crear ecosistemas, ¿no? Y que sean los que, digamos, hagan de director de orquesta, ¿no? Porque hay empresas muy iniciales o gente en la academia, en la universidad, que es donde se generan las ideas, se generan en la universidad y se generan en los hospitales. Y tenemos una red de hospitales públicos que es impresionante y una red de universidades que es impresionante, con un montón de personas muy brillantes haciendo cosas todos los días. Y a veces en los pucheros pues, les pasan cosas y no se dan cuenta de que realmente lo que está pasando pues, puede tener un valor comercial o un impacto económico importante, ¿no? Entonces, claro, hace falta gente que vaya por la academia, que busque las ideas, que las evalúe de forma objetiva, que dirija a esta gente para que se creen spin-off, empresas pequeñas. Tiene que haber un ecosistema de business angels que ayuden a estas empresas en sus etapas iniciales. Tiene que haber una buena red de abogados, de economistas, que les quiten todo el tema que a los investigadores nos aterra, es el tema legal, el tema de contratos, el tema de facturas. Tiene que haber buenos asesores, porque hay muy buenas formas de financiarse de forma pública en España, hay muchas vías de financiación, está Retos, está CEDETI. No me quiero dejar a nadie en el tintero porque esto se está grabando y se puede enfadar, pero realmente hay buenas consultoras, hay buenas personas que son expertas y que pueden ver cuál es el programa de financiación pública o de colaboración pública-privada, que son muy interesantes, que se puede adecuar a tu proyecto. A veces nos tomamos mucho tiempo en ajustar nuestro proyecto a una convocatoria, cuando realmente a lo mejor lo que tiene sentido es lo contrario, buscar la convocatoria que se ajusta a tu proyecto y las cosas fluyen. Hay unos fondos europeos, unas opciones de financiación por fondos europeos que son muy interesantes. Eso está ahí, es competitivo, es limpio, es transparente, lo que hay que hacer es aplicar y aplicar bien, ¿no? Entonces yo creo que realmente es ir creando un ecosistema, pero ni siquiera es necesario este ecosistema. Mejor, ¿por qué? Y es una reflexión muy breve que me gustaría compartir desde mi humilde experiencia, que es de lo que se trata. Es decir, cuando yo empecé la medicina, yo era un médico analógico. Yo la información, iba a la biblioteca y leía revistas que se señalaba con el dedo, ¿no? Cuando terminé mi tesis, ya era un médico digital. Yo hacía búsquedas bibliográficas en internet. O sea, yo cuando terminé la carrera, recibía revistas en la biblioteca, y no todas, y las recibía 6 meses tarde, y cuando terminé la tesis, veía las revistas online. Hoy día puedo verlas incluso en preprint, antes de que se publique. O sea, el acceso a la información es
universal. Bajo mi punto de vista es una de las claves que lo ha apuntado la compañera, es una de las claves. Es decir, ya somos competitivos. Cualquier persona que quiera estudiar, que tenga capacidad, puede competir en igualdad de posibilidades con un señor de Boston, de Massachusetts o de Harvard. Si eres más listo, tú estudias más. Este es el primer punto. El segundo punto, que yo creo que además es una de las cosas, enlazando con la primera pregunta, ¿no? de cuál es el momento. Yo creo que estamos en un momento de curva exponencial, y la curva exponencial se debe a que ya todos competimos, entre comillas, en igualdad de condiciones, porque tenemos acceso a los sistemas de información, no solamente a las revistas o los artículos que se publican, sino a bases de datos. Hay bases de datos que son gigantescas, infinitas, ¿no? Hay bases de datos donde yo puedo mirar en el móvil un gen y ver hojas y hojas y hojas de información que se han generado sobre ese gen, o sobre una proteína, o sobre la interactómica. Bueno, ya si hablamos del tema de la inmunidad que ha comentado el compañero, ya eso es infinito, ya es casi una subespecialidad. O sea, el acceso a la información es clave y además es democrático, todo es accesible con una buena conexión a Internet. El segundo punto es la tecnología. Cuando el profesor Perucho de Insigne Castellano Manchego quiso estudiar el cáncer, tuvo que irse a Estados Unidos, a los institutos nacionales de sanidad de Estados Unidos, ¿no? Hoy día ya no hace falta, ¿no? Porque, si me permites, un solo ejemplo que me parece clave. Es decir, la primera vez que se secuenció el genoma humano se tardó 11 años. Participaron 50 o 60 laboratorios de élite de todo el mundo y costó cientos de millones de dólares. Eso, y se terminó en el año 2001, 11 años, ¿no? Yo me he traído hoy un secuenciador, ¿no? Un secuenciador de tercera generación. Esto es un secuenciador de tercera generación, es infinitamente más potente que secuenciadores que se utilizaban a principios del siglo. Es más pequeño que el móvil y más barato que muchos de los móviles. Y es accesible, lo puedes utilizar en cualquier sitio, lo único que necesitas es una conexión a Internet. Es decir, la tecnología, la ingeniería también pone ya herramientas económicas accesibles desde el punto de vista económico a disposición de cualquier persona que quiera investigar. Y el tercer punto, que me parece clave, es la computación. Es decir, antes hacían falta supercomputadoras. Hoy día ya cualquier chico con experiencia en ordenadores te monta una super torre con 5 GPUs, 8 memorias gráficas, con una capacidad de computación enorme. Y si no, pues puedes contratar computación en la nube, que también se puede hacer. Es decir, estos tres elementos, el acceso a la información en las bases de datos, la mejora de la tecnología y la mejora de la computación, hace que hoy día se pueda crear un ecosistema de éxito en cualquier entorno donde haya voluntad y donde haya gente que quiera hacerlo y ser competitivo con cualquier otro contexto del mundo, ¿no? A mí me parece que es lo más emocionante. Esto es ya muy democrático, ya podemos competir en igualdad de condiciones. Tengo que decirte, la cuestión es que la Real puede competir en igualdad de condiciones. Absolutamente. Pues si tienes una red 5G, ya estás en la Champions League. Y talento hay, sin duda, y quizás lo que falta es un yeso, ¿no? Algo que conecte la academia con la empresa, con la financiación y que oriente a las personas que están en la academia, porque lógicamente somos muy buenos haciendo PCRs, pero no tenemos ni idea de cómo hacer que un producto se convierta en biotecnología. La tecnología es biotecnos, ¿no? Bio es biológico y tecnos es crear cosas que sean útiles con base biológica. Entonces, claro, utilidad significa que tiene interés comercial y esto es clave para generar retorno económico, ya no para hacerte rico ni nada de esto, sino simplemente para generar retorno que permita seguir retroalimentando el sistema. Sí, a ver, nosotros desde el punto de vista de una multinacional, poner el foco, una subsidiaria en una ciudad determinada es clave, de acuerdo con Vicente, pero yo voy a ir un paso atrás, algo más básico como es la logística. La logística es algo súper importante para una empresa que se dedica ya
a comercializar un producto en firme. Enviar un producto de Alemania y tener los recursos necesarios para que esté prácticamente en cualquier punto del país en 24 o 48 horas. Eso necesita de una apuesta logística muy fuerte, que sin ella, desde el punto de vista, por ejemplo, de Miltení, hablo de Miltení, sería, sin ese apoyo logístico, sería un hándicap para establecer una subsidiaria en una ciudad determinada. Y luego para nosotros, aparte de esos recursos logísticos, todo lo que conlleva para montar ese tejido, hay un aspecto muy importante también, que son los aspectos geográficos. Centralizar geográficamente la compañía para poder distribuir de una forma uniforme todos los tentáculos que tenemos y poder abarcar no solamente España, sino también el país vecino Portugal e incluso Andorra, como abarcamos. Yo creo que anda una clave. Yo creo que además aquí tenemos la suerte de tener a Pedro Maroto, que representa ahí Perse, y es algo, yo creo, cuando se planteaba el hecho de esta jornada, y es un planteamiento, una decisión suya de los canales de la biblioteca, una de las cuestiones que se decía era la posición geoestratégica, y pues está aquí puede decir, de la logística de Ciudad Real, ¿no? Porque es verdad que Ciudad Real tiene un aeropuerto, que yo creo que es único en el mundo a nivel de mercancía y de carga, tiene una conexión ferrocarril que le une con el ámbito de Portugal, y está interconectada como si fueran tentáculos con todo el territorio, ¿no? Con las diferentes. Y es una cuestión, no sé, Pedro, si tú quieres comentar algo a lo que ha dicho el No, director simplemente de que, como tiene su empresa, estamos abiertos porque tenemos todas esas condiciones, las cumplimos. Tenemos un aeropuerto privado, y además el aeropuerto tiene una terminal de carga que además admite congelación y conservación, de que ya la tiene creada. Quiere decir que el propio aeropuerto ya es un aspecto logístico muy importante, con la posibilidad en futuro, porque la conexión férrea, evidentemente, como dice Josu, con Portugal, pues es un poco precaria, pero no a nivel de Ciudad Real, sino que es a nivel nacional, tanto entre los dos países, esa interconexión es difícil, igual que una conexión de tráfico rodado también es complicada, pero bueno, pues lo que es el aeropuerto, junto con un puerto que tiene además Portugal, que puede iniciar también a partir del puerto de Sines, que se está comercializando y está creciendo exponencialmente. Ciudad Real creo que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque no tenemos un tránsito rodado grande, con lo cual las entradas y salidas son prácticamente inmediatas. Quiere decir que el tiempo de espera de la logística en Ciudad Real seguramente es muy superior a cualquier ciudad, a muchas ciudades ya de España, porque no hay colapso en ningún aspecto, no hay colapso aéreo, no hay colapso de tráfico rodado, no hay ningún tipo de impedimento que por lo menos en ese primer tránsito de entregar mercancía y que salga lo tenemos ganado. Cuando ya recepciones en ciudades grandes, como estamos hablando, ese colapso existía ya, con lo cual quiero decir que hemos ganado minutos, quizá horas, en ese tránsito de mercancía. Ciudad lo tiene totalmente ganado. Y de hecho, ese aeropuerto está prácticamente virgen y no tiene un tránsito aéreo, con lo cual se puede iniciar tránsito de mercancía, en este caso de biomedicina o medicina propiamente dicha, a una velocidad de acceso a cualquier país del mundo. Es decir, que en ese aspecto creo que estamos en una posición de privilegio, y por eso se plantea otro tipo de negocio que Ciudad Real. Aparte tenemos, pues de Beatriz, una universidad, creo, un campus universitario bastante potente, que hay que reforzar. Pues, quiere decir también que tenemos ese talento, lo tenemos de primera mano, es un tránsito, es una ciudad que admite una vida cómoda, la conciliación, que es un aspecto importante para todas las personas que trabajan dentro de las empresas, y creo que será mucho más importante en el futuro, con lo cual creo que tiene una posición de privilegio a la hora de posicionarse en este campo, sobre todo, que es una victoria. Y No sé si tienes algo. Yo te he guardado lo que... estoy seguro de que además algo muy importante para la empresa, que son los costes. Bien. Estoy seguro de que en ese sentido Ciudad Real es una ciudad ventajosa respecto a un Barcelona, un Madrid. Y además los costes para las personas a la hora de vivir aquí también son bastante inferiores con respecto a, ya no en producción, sino en vivir. Ya tenemos un acceso, estamos en AVE a 50 minutos de Madrid, es decir, que no estamos a... Si me lo permitís, solo sumaría algo, que creo que es la diferencia entre
real que vengan muchas empresas, sino hoy es que el ecosistema también hay que hacerlo atractivo para el talento. Puede ser muy barato vivir aquí, puede ser muy fácil para la empresa, pero si realmente no cubrimos un gap que yo creo que Ciudad Real, por logística, por dónde está, lo puede cubrir y por las capacidades que pueda tener a nivel de calidad de vida lo puede cubrir, que es qué pasa con todas aquellas personas que no tienen acceso a la academia. Lo digo de primera mano porque tengo la acreditación de titular de universidad, tenía la plaza ahí y he abandonado mi condición de titular, pero no he podido crear un spin-off dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de la universidad, hasta que no tuviera la plaza de titular. Eso es una incompatibilidad durante años sujeta a infinitos intereses, los cuales no creo que ahora mismo correspondan, que hace que haya mucho talento, que nos vayamos fuera, siendo realistas, que dejemos de prestar servicio para entidades académicas y que realmente, hasta que no llegas a ese puesto con sus certificaciones y sus méritos, lo cual me parece fenomenal para la vida académica, te incompatibiliza absolutamente con la vida empresarial y con el emprendimiento. Y hay muchísimas personas que jamás van a llegar a ser docentes universitarios, que jamás van a estar en posesión de un título universitario, pero que tienen un talento sobresaliente para poder cubrir esa primera capa de talento que necesitan las empresas para que cuando os trasladéis a Ciudad Real o para que cuando traigan esas empresas aquí realmente tengan ese recurso de bajo coste, permitímoslo, o a un coste mucho más accesible que en otras ciudades del mundo, en casa. Porque nosotros hemos tardado 8 años desarrollando empresa, 8 años creciendo a nivel internacional fuera de Ciudad Real para volver a Ciudad Real y encontrar el talento que necesitamos a nivel de tecnología o a nivel de emprendimiento dentro de lo que es la propia ciudad. Entonces yo lo que sumaría es, tenemos una situación privilegiada, ahora solo falta realmente desarrollar o apostar, como he dicho antes, por sectores estratégicos y por núcleos de población estratégica que creo que hoy no te va a dar el retorno que te puede dar económico una multinacional, pero que sin duda siembra todo lo que es el talento que necesita una multinacional para poder desarrollarse profesional y económicamente desde un punto tan bueno como es Ciudad Real. Por eso yo siempre apostaría, por lo menos en estos foros, en apostar por toda esa población que realmente, sin poder acceder a todas las ayudas que he comentado, porque también es complejo ayudar a esas ayudas si no tienes un sello de pyme innovadora, si no accedes a un I+D+I, es decir, las ayudas están muy bien y tienes tiempo y tienes recursos cuando eres una multinacional, pero cuando en mi caso, por ejemplo, es una empresa de 5 empleados, o ya tienes un servicio que te permite realmente compaginar lo que conlleva el solicitud de una ayuda pública en la que tienes que adelantar el dinero para que luego puedas recuperar esa inversión, pues realmente es que no tienes forma de crecer más que irte fuera a hub de innovación. Por eso insisto tanto en los hubs de innovación, porque se pueden atraer empresas privadas que necesitan talento, se puede tener el talento aquí desde el mismo Ciudad Real y desde aquí juntamos dos necesidades: necesidad de atraer talento y el talento que está formándose en Ciudad Real con una calidad de vida excepcional y con una posibilidad de proyección internacional en modelos de negocio digitales, no solamente físicos, que tienen un retorno, que han demostrado un retorno, por lo menos en salud. Los SaaS, Software as a Service de salud, han demostrado un retorno de inversor de más de un múltiplo de 28. O sea, es una pasada, cuando normalmente es un 2 o un 3 o un 4 de múltiplo de inversión. Es decir, apostar por esto es rentable para las empresas privadas, es rentable para atraer empresa privada a tener sus centros de trabajo aquí, y yo creo que también es un referente a nivel de influencia, insisto, pública y privada, del que podemos beneficiarnos a todos los niveles. Cuando en ese sentido genera riqueza, genera valor en el territorio, Totalmente. de verdad tienen las posibilidades, lo que estamos diciendo, para poder apostar en la construcción de ese ecosistema. Entiendo que soy 3 prescriptores cualificados para decirlo, todas las empresas, emprendedores tecnológicos también de tech, por lo tanto, ¿cuáles son, con esto termino, porque luego vamos a ver la relación de inversión, de lo que pasa, ¿no? ¿Quién pone el dinero? Que esto es lo importante, para Mariano nos tendrá que hablar de eso. ¿Quién pone el dinero? Para eso, Mariano, ¿cómo aceleramos y empujamos la inversión? Que eso te lo dirá Mariano Barbero, CEO de Dinamiza Biomed. Pero, ¿qué paso a continuación se tienen que dar para esto que estáis diciendo? Es decir, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál debería ser la hoja de ruta bajo vuestro punto de vista? Por ejemplo, tú has hablado de esta Intelligent, en el caso tuyo, una gran corporación mundial, lo que necesita, la logística, Vicente ha dado también el ecosistema, tú has hablado de talento. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
poder construir ese hub, cómo construir ese ecosistema, qué paso tendría que dar el PERFE, el Ayuntamiento de Ciudad Real, en este liderazgo, en este diseño? Hombre, me consta que hemos puesto las primeras piedras de todo este ecosistema. De hecho, nosotros hemos vuelto precisamente porque nos hemos visto acogidos dentro de ese sistema y hemos vuelto a la región, aun siendo empresas aquí, porque apostamos por esta parte. Hace falta tomar decisiones, no divagar tanto en esas decisiones, empezar a ocupar espacios que a día de hoy están vacíos o que realmente nos están explotando para poder acoger ese emprendimiento. Y quizá, y creo que esto es más difícil, es aunar intereses, ¿no? Porque al final el problema de todo esto es que responde a lo mejor a los intereses de unos, pero no a los intereses de otros, y por lo tanto un proyecto de éxito para la ciudad y de éxito para la ciudadanía se queda paralizado básicamente porque no responde a uno de los dos o no interesa. Yo creo que para la ciudad es bueno, para la ciudadanía es excelente tener un hub de innovación, y de cara a lo que es el desarrollo de nuestra región a todos los niveles es importante que se tome esa decisión, pero que no se divague en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí lo más clave, la mayor clave es que quien tenga que tomar esa decisión o tenga en su poder a día de hoy tomar esa decisión, la tome independientemente de que vaya a estar el año que viene en un puesto de responsabilidad o no, porque al final es una semilla que siembras dentro de la región, dentro de la ciudad, que va a ser, o sea, en realidad vas a dejar legado para el resto de lo que venga detrás, ¿no? Entonces, muchas veces no tomamos esa decisión porque por lo que sea no interesa, entonces que tome la decisión. Por aquí, Jesús y Vicente, cerramos la mesa. Yo por mi parte hay dos cuestiones que son clave. Una de ellas es que detectemos un mercado potencial que a nivel de empresa pueda justificar esa apuesta, y luego por otro lado hay algo que para mí sería también esencial, y es un buen marketing de la ciudad, de todos los recursos que comentaba. Yo personalmente lo desconocía y creo que muchas veces esa falta de conocimiento, esa falta de externalización de información, esa falta de una campaña de marketing agresiva que apoye ese tipo de apuestas, creo que sería un paso muy importante como primer paso en esa hoja de ruta, por supuesto estando completamente de acuerdo con Beatriz, ella como emprendedora, como empresaria, en lo que ha comentado, sin duda. Voy a hacer una pregunta que ¿tú crees, porque tú eres director de desarrollo de negocio de una multinacional, tienes una visión global, pasas parte de tu vida viajando en un avión, como hablamos, Jesús? Casi toda. De hecho, casi toda mi vida. Recuerda cuando estamos realizando esto, que hablamos, que te cojo un avión y ahí conseguimos, te agradezco mucho que estés aquí, porque sé que no paras, estás siempre viajando. Tienes una visión 360 grados. Tú ves los ecosistemas, estás en Alemania, estás viendo cómo se ha construido el ecosistema de salud y conoces. ¿Tú crees, porque y eso en relación a lo que has dicho, me parece muy interesante, ¿tú crees que si la gente conociera en el sector del biotech, de la salud, de tu sector, conociera los recursos ociosos ahora mismo, sin uso, que están a disposición, unido a los fondos europeos, que has dicho Beatriz, ¿verdad? Hay una serie de fondos europeos, y que eso también Pedro puede hablar, que creo que complementan a la inversión que hace una empresa, le ponen la otra parte, si no me equivoco. Bueno, con eso me decía con Beatriz, primero tienes que poner el gobierno, ¿no? Eso, obviamente. Eso es realmente complicado. Pero bueno, la cuestión es, si las empresas del sector biotech, las corporaciones supieran, conocieran las oportunidades que hay aquí, ¿tú crees que habría interés en muchas de ellas al menos escuchar y estudiar? No me cabe duda. No me cabe duda que se podría someter a estudio con una buena justificación y con una buena apuesta por parte de la ciudad para en ese aspecto. No me cabe duda. Muchísimas gracias. Vicente. Bueno, a mí me da un poco de miedo contestar a esta pregunta porque yo estoy más en el área de la investigación, del desarrollo, casi que en la estrategia del negocio y todo esto, ¿no? Pero bueno, me mojo y doy mi opinión, ¿vale? Que es mi opinión y mi experiencia. Ya uno va teniendo unos años y yo creo que el primer paso ya se ha dado, ¿no? El primer paso, estamos aquí reunidos, estamos hablando de biotecnología, como decía el compañero, oye, que probablemente todos hemos aprendido cosas hoy que no sabíamos esta mañana cuando llegábamos, y tendremos que tardar días en darle vueltas para asentar, ¿no? y optimizar toda esta información.
Esto es el primer paso, ¿no? El segundo paso es que yo creo que, el segundo punto es que yo creo que la biotecnología merece la pena. La tecnología, hablamos de la tecnología sanitaria, la tecnología roja, obviamente. El resto de la tecnología, pues ya la tenemos, ¿no? La alimentaria, pues tenemos unos productos alimenticios. Estamos hablando de la biotecnología sanitaria, ¿no? Entonces, claro, entonces, en mi experiencia, a veces, cuando hacemos grandes planes, ¿no? Y a veces grandes inversiones, ¿no? Se crean grandes expectativas y a veces no se cumplen esas expectativas y hay gente que se puede sentir, tanto por la investigación, se puede sentir decepcionado, ¿no? en sus expectativas, ¿no? Yo creo que es mejor, mi experiencia es mejor empezar de menos a más, o sea, empezar por lo barato, ir construyendo, ir cogiendo confianza y a lo mejor no hace falta ni siquiera una gran inversión, ¿no? A lo mejor es mucho más sencillo que esto, ¿no? Y empezar por lo que tienes a mano, es decir, oye, ¿para qué nos vamos a traer un investigador de Stanford, ¿no? Cuando a lo mejor, oye, esto es lo que ha dicho ella, el SaaS, los negocios de software as service en salud son muy baratos, muy baratos, perdóname, son relativamente baratos de desarrollar y tienen, y si lo haces bien y captas en un sector de negocio y curras, pues probablemente tenga un retorno económico muy potente, ¿no? Y hay muchos ejemplos en España de software as service en salud que han tenido mucho éxito a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, empezar por proyectos pequeñitos que sean escalables, que sean modulables e ir ampliándolo, no empezar por crear, yo no empezaría por crear un mega hub con una inversión, con un edificio gigantesco, sino empezaría poquito a poco y después buscar en lo que tenemos, que a veces tenemos, la solución la tenemos en el laboratorio de al lado, ¿no? O en la gente, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pues buscar lo que hay lo que hay que es gratis porque ya está o que es muy accesible y a partir de ahí ir construyendo el ecosistema de menos a más. Porque, repito, lo interesante es que la gente se ilusione y se ilusiona cuando se va de menos a más. Muchas veces cuando nos creamos unas expectativas muy amplias, después a veces nos sentimos desilusionados y eso el problema que tiene es que esto es muy negativo, no porque se caiga el proyecto, sino porque tardan 5 o 10 años en que alguien tiene que olvidarse del dolor, ¿no? Para que vuelva. Tanto para evitar esto, yo creo que lo que yo recomendaría es buscar en lo que hay, no traerse probablemente nada de fuera, pero bueno, si tienes un investigador en el CNIO que es un genio, oye, pues a por él, en coche y en alfombra, ¿no? Pero bueno, que probablemente haya gente aquí que sirva de forma gratuita, de forma rápida, para ir creando un pequeño ecosistema. Y muy importante, ese ecosistema tiene que venir aderezado con gente que sepa del sector, gente que sepa de startups, que sepa de modelos de negocio en biotecnología, que sepa de patentes, que sepa de leyes específicas en el sector y si no, que sepa a qué abogado hay que llamar en concreto para cada tema, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente. Además, me ha dado el marco para la siguiente mesa. Vicente, Jesús, David, un placer. Y bueno, yo creo que a partir de ahora, pues esta conexión con Ciudad Real está para ir construyéndola y conociendo más oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes por vuestra asistencia. Voy a pedir la palabra a María. ¿Qué es Dinamiza Biomed? ¿Qué estáis haciendo? ¿Con quién lo estáis haciendo? ¿Y cómo ayudáis a los procesos de construcción de ecosistemas? También lo has dicho. Primero, muchas gracias por esta oportunidad de darnos a conocer, ¿no? Y sobre todo de contar una experiencia que es continuista de lo que estamos en nuestra casa. Dinamiza la fundo y la constituyó en el año 2016 con el objetivo de ayudar a los que ayudan, ¿no? A estos profesionales sanitarios, estos grupos de investigación que quieren montar un proyecto pero que se atascan. Se atascan en las necesidades de financiación, se atascan en las necesidades de conocer el mercado, de acceder al mercado y nosotros lo que vimos es que podíamos hacer mucho por ellos. Nosotros somos en primera persona, que siempre es una educación, pero bueno. Yo vengo de la banca, vengo del mundo financiero, vengo de montar esto para el Banco Santander, vengo de ayudar a los fondos de inversión especializados en el mercado de la sanidad y cómo se tiene que invertir, colaborando con el Instituto Sobre Todo Tercero, con hospitales, con Pedrón, con Madrid, con diferentes entidades de gran peso
Y luego somos profesionales sanitarios de la gestión pública, la parte media y alta y la tabla, donde vienen a ser los gerentes, directores de gestión, directores generales de consejerías, etc. Estos son los que tienen la visión, la estrategia, y luego son los que contratan pagan. Esto es muy importante cuando vamos a montar una startup, vamos a montar una empresa, de quién es el que al final, a qué me dirijo, ¿vale? Pero con quién me voy a enfrentar. Como aceleradora, nos contratan como parte ejecutiva de la actuación. O sea, yo al uso no soy una aceleradora, pero sí me contrata la universidad de turno, sí me contrata la farma, sí me contrata la startup, sí me contrata el centro de estudios y ayuntamientos para que, como dice la palabra, dinamicemos, ¿no? O sea, no nos quedemos ya únicamente en la teoría, porque el programa de aceleración, por desgracia, hay muchos y muy buenos, pero entramos ya en la parte de cómo me remango y cómo voy al cliente en concreto y ejecuto esa actuación para que se relacione con tal cliente, para tal facturación y para tal recorrido, tal escala, etc. Y esto lo valoran también mucho los fondos de inversión, que son los principales contratantes de Dinamiza, porque digamos que nos ceden sus participadas para que les ayudemos a crecer. Un fondo que ha hecho un análisis previo muy importante y se ha gastado una pasta en esa due diligence, en ver si tiene sentido. En los aspectos financieros es impecable, pero en los aspectos de mercado, de cómo se va a concretar, cómo se va a contratar, tienen ciertas carencias, ¿no? Pero al igual que las que hay en la startup, ¿cómo me voy a relacionar con mi contratante, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Y en ese gap que define muy bien Vicente, de la academia al mercado, a la inversión, es donde está Dinamiza, en juntar a dos partes. Y la relación es, digamos, casi 360 grados. Tú estás pendiente del paciente, estás pendiente del profesional, estás pendiente de la organización, de la farma, de la industria, etc. Y eso es lo que humildemente, con mucho cariño y mucho tacto, lo hemos haciendo desde Dinamiza. Y sobre eso que estás haciendo el sistema, ¿cómo se puede implementar ese modelo a una ciudad real? Hemos hablado de la gestión de los sistemas, hemos hablado de esa parte, la gestión de los clientes y de la inversión para la operación de proyectos. ¿Cómo se puede construir eso a partir de lo que estamos construyendo hoy aquí, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos desde tu punto de vista? A ver, pues primero las jornadas como están. No puedo, porque es necesario dar a conocer que en otras realidades, en otros entornos, se están haciendo actuaciones, por lo menos ponerlas en común, y a partir de ahí ver cómo podemos aplicarlas a la ciudad. Las realidades que veo con las startups en el sector salud, lo que necesitan son facilidades, y facilidades legislativas, por supuesto, pero esas a veces no dependen solo del ayuntamiento. Necesitan que la propia dirección del ayuntamiento, en este caso del entorno, tenga visión emprendedora, realista, o sea, que haga porque esto empuje. Necesitas también facilitar el acceso a infraestructuras, a profesionales, a entornos, y esto ahora lo matizo, pero es muy importante. Y luego necesitas también concentrar el talento digo, propio de la propia ciudad, en que es necesario también fuera, pero a veces el talento puede ser barra inversión local que hay que empujar. En concreto, ya me lanzo un poco con cómo sí que tendría que hacer, lo mencionaban previamente. Una de las buenas actuaciones que se puede hacer es agilizar el acceso a infraestructuras. Aquí tienes un hospital bastante importante en ese sentido y formas parte de una red muy importante que es el SESCAM, en la que cualquier emprendedor que pueda tener un acceso a esta infraestructura, no me refiero solamente a sentarse en la silla del despacho de turno, también, sino me refiero al poder dialogar de tú a tú con un directivo de la sanidad, le va a ayudar a perfeccionar bastante su propuesta. Yo, emprendedor o investigador, soy un buen profesional de mi área. O sea, yo sé investigar, sé aquí, pero los siguientes pasos hacia arriba se pierden, ¿no? Digamos ahí. Si tengo acceso a estos profesionales que me puedan decir cuáles son sus necesidades y realidades y yo me puedo adaptar a ellos para adecuar mi propuesta de valor, eso es más que importante. Y eso es muy sencillo, hasta cierto punto. Y sobre todo si viene, como digo yo, de arriba abajo. No es lo mismo que yo vaya a un jefe de servicio y que intentes que haga la gerencia, que el ayuntamiento que responde y diga, oye, hay un acuerdo concreto en el que usted tiene que hacer y le explicamos por qué. ¿No? Eso es una... Este hospital se llama Hospital Universitario. Quiere decir que al final de la conexión, ese tipo de conexión ya debería o debe de existir. A ver, sí y no. Sí, yo entiendo que a lo mejor como ayuntamiento, que estoy tomando nota de todo lo que estoy diciendo,
sí debemos de propiciar quizás que eso sea mucho más fluido y que haya más facilidad a la hora de que cualquier persona tenga acceso a poder vender el producto o poder a producto final, que claramente son los consumidores, en este caso se encargan aquí de dar el más potente. Y una preguntita que yo tengo, si yo tengo un proyecto, nosotros podemos plantear ese proyecto, un proyecto de millón de euros a vuestros inversores, a vosotros. Sí. Sí. O sea, yo lo llamo la inversión probada, o sea, la inversión privada, ¿no? Las líneas de subvenciones públicas y la financiación pública existe desde hace muchos años y la curva es ascendente y es incluso muy previa al COVID. Desde el año 2015 habría una medida de Venture Capital, en concreto Venture Capital, Pequeña Business Angel, que puede incluir las 3 Fs, Venture Capital ya son inversores profesionales, salta del millón, de 1.000 millones de euros, ¿vale?, hasta los 4.300 millones en el año 2021. Si lo analizas, tiene cierto truco, ¿no? Es más sobre series B, series C, que son inversiones ya de crecimiento en otros, digamos, porque ya han escalado mucho las compañías. ¿Por qué se produce? Que es la gran pregunta, ¿no? Y luego vamos también, te voy contestando. Por el talento que hay en España, eso es obvio. Porque cada vez hay más programas de aceleración, hay más empresas alrededor que ayudan a empujar, ¿no? Como puede ser el caso. Pero sobre todo por la que llamo la inflación. El mismo proyecto Valor Pre-Money en España está muy lejos del Valor Pre-Money de otros entornos europeos o americanos. Ejemplo concreto, si Vila está valorando 5 millones de euros, es muy probable que en Alemania, en Estados Unidos, estemos hablando de 15, 25. O sea, no porque la tecnología es diferente, vas a utilizar lo mismo, pero sí te está dando cuenta de que la cultura emprendedora aquí nos lastra. A la hora de estos fondos de inversión, si los basamos en el sector biotech, los más grandes en cuanto a captación de dinero son en salud, son Vicios, Asavis, movilizan 135 o 200 millones de euros en diferentes líneas. Interesen en la biotecnología, en los medical devices, en el digital health, hay más que de sobra, pero el problema es el que yo dinero soy el que impongo las normas. Tú, emprendedor, tienes que aprender, con las licencias que tenemos en algunos sectores, tienes que adaptarte a una cultura financiera de repente que es totalmente diferente, porque si ya es difícil la cultura bancaria, que es más básica, hablar de cómo piensa cómo hace un fondo de inversiones es muy difícil. Y tú te tienes que adaptar a esto, tienes que empezar a hablar su lenguaje. De cara a presentarme y acceder a ello, nosotros nos encargamos de todo eso, nos encargamos de una vez que hemos entendido el proyecto, entendemos cómo funciona, te hacemos el roadmap concreto, desde fijarte la estrategia hasta ayudarte con la documentación, pero lo de siempre, remangarme y de llevarte uno a uno a los que tiene sentido. Y luego también los cómo. Yo soy, esto es personal, yo soy muy enemigo de los inversores. Un profesional sanitario, un investigador que tiene unas capacidades técnicas por detrás, explicarlo en 3 minutos es horrible, porque se dejan entrar. Y la mayoría de los panelistas, los asistentes se pierden, porque cuenta muy rápido, cuenta lo que es, y no le da tiempo o no le da el cariño que se merece. Incluso en las fases iniciales, cuando estás en una fase de crisis, el analista lo que se va a fijar mucho es en el equipo. Y si tú te fijas en las normas de a la hora de introducir las propuestas, corre con el pitch, en 10 minutos cuéntame todo. Tú, si me cuentas la experiencia que tiene este profesional, se te cae la bola. Y ya para empezar a saber que estos se han ejecutado otros 45 proyectos en un plural que también lo llevan a cabo muy corto. Y a ti del fondo lo que te van a pedir es que les ayudes también a llevar ese proyecto a cabo, ¿no? O sea, digamos que hay cosas que entre las dos partes hay que complementar. Por supuesto, al emprendedor hay que darle las herramientas. Y incluso nosotros desde Dinamiza, con muchos fondos de inversión, estamos haciendo esta labor didáctica de que entendamos cómo funciona el mundo de la decisión sanitaria. O sea, no solo de hacia dónde van las estrategias de salud, no solo hacia dónde, sino cómo deciden, cómo piensan, cómo contratan. Ahí ves que se aleja de las moléculas, ¿no? Y se van a los sectores más digitales que son más cómodos, más comprensibles. Pero quedan por hacer, pero están muy bien. Yo creo que es interesante. No, yo creo que estamos en familia. Perfecto. Por lo tanto, una pregunta, por más o menos una pregunta que teníamos prevista en la organización de la mesa, que estuvimos hablando, pero efectivamente, sobre en qué os fijáis para que un proyecto sea invertible por vosotros. ¿Qué tenéis que tener? Nosotros directamente no invertimos. Bueno, pues los equipos de inversores que tenéis en la aplicación.
Yo soy de Business Angel y de eso aprende mucho, ¿no? Pero pues el todo la escalabilidad, quizás es lo que todo proyecto fija, o sea, perdón, todo inversión busca. La naturaleza de un fondo de inversión es multiplicar por 100 el fondo que ha levantado, o conseguir que esa compañía multiplique por 5 en 3 años el valor premonio que tiene. Ahora, esa es la primera norma. Si tú sabes que un fondo de inversión busca esos múltiplos, tú tienes que buscar proyectos que encajen con esa escalabilidad, ¿no? Por tanto, ya sea en un producto, en un área o en otra. Lo que te fijas es en el equipo, primero, sobre todo en las fases más iniciales. Te vas fijando en el equipo, la experiencia, en cómo funciona, qué han hecho previamente. Te fijas en las métricas. Las métricas son sagradas, porque las métricas te van a decir la evolución que lleva, ¿no? En ciertas áreas se fija mucho lo que se llama el CAC, el costo de adquisición de clientes, el lifetime value, la vida del cliente, o sea, la vida del valor que vas a generar a ese cliente. Luego hay tropecientos métricas que lo que hacen es dar una valoración. Pero digamos que tú como dentro de la inversión luego hay otros factores también, ¿no? Que yo entiendo la naturaleza del proyecto, entiendo la naturaleza de lo que están desarrollando y tengo cierta soy más derecha, ¿no? Que permito y acción. Pero también se valora mucho, están muy pendientes de que te sepas interactuar y relacionar bajo sus normas, ¿no? Bajo sus registros. Un ejemplo muy absurdo. Que tú hagas una presentación en inglés no solo significa que sabes hablar inglés, sino que cuando tengamos que ir a la siguiente ronda de inversión te vas a saber desenvolver con fondos de serie B. Que tú sepas cómo hacer una valoración primero de tu compañía, habla bien de que tú vas a saber manejarlo, cómo vamos a escalarlo para que cuando vayamos a invertir negociemos con ese área. No quiere decir que tú los tengas que tener, pero yo fondo de inversión ya estoy viendo que tú manejas los registros, que sabes que te la regla de juego son estas. Como si te tiene el dinero, porque es así, habitualmente, al tener el dinero hay que ajustarse a lo que ellos quieren. Eso es uno de los factores, digamos, importantes. Esto da como monográfico. O sea, las tesis de inversión en fondo de cómo definen, cómo se manejan, hay que casi individualizarlas, porque nosotros de forma periódica, al relacionarnos con los fondos, les preguntamos cuáles son tus tesis, cuáles son tus preferencias, hacia dónde vas, qué quieres, y en función de eso le acercamos propuestas de valor. Y esto se encaja. Nos lo valoran muchísimo, porque si de forma continua reciben 30 o 40 a la semana, pues que les acerquen 2 o 3 de filtradas lo valoran, ¿no? Pues sé que esto va a acertar con mis preferencias. En ese sentido, según la propuesta, a veces hay que simplemente cambiar el argumentario, la presentación, la documentación para que ya sean analizables y en este caso imposible. Segunda pregunta, aunque damos con la mesa anterior. Después de la pandemia, ¿el nivel de vuestros inversores en nuestra aceleradora ha habido mayor interés por la inversión en el sector? ¿Has encontrado ese interés por invertir en el sector biotech salud? Lo decía Beatriz, lo decía muy bien, es moda, pero no mucho más, o sea, no desvía mucho la curva. El crecimiento de la inversión en salud ya era constante y se dispara un poco y ahora se corrige, ¿no? Digamos, pero sigue habiendo mucho interés en salud. Las necesidades que tiene la administración sanitaria y los profesionales, los pacientes por incorporar nuevas tecnologías es para el fondo de inversión, está en eso. Digamos que los siguientes pasos o las siguientes áreas, porque sería la pregunta, ¿no? Es lo que está por decir, porque ya tendremos que ir más a los intereses propios de la compañía, ¿no? de cada fondo de inversión, según de las áreas terapéuticas, según las patologías, según el tipo de tecnología, pero sí es una constante, ¿no? Y no más como una formación que hacemos para un análisis concreto para el CSIC, por eso daba el título de inversión probada, cada vez hay más interés. Incluso el fondo CDTI, con la línea de diferenciación invierte, ponía el 50% de los fondos, ¿no? Que por ejemplo es Clave Capital. Ha levantado un fondo de inversión de 80 millones, 40 de CDTI y 40 de Clave Capital, para seguir apostando por esta línea. Clave Capital, que además ha con nosotros por alguna acciones. Clave Capital colaboramos con ellos en inglés. Actualmente el fondo de Clave Capital, ¿cuánto ha levantado el fondo? 80 millones de euros, está bien. Todo orientado a inversión en suelen ser, por naturaleza, una pequeña parte inicial que va destinada a la compañía y luego se reserva una gran cantidad para hacer lo que se llama el follow-on, ¿no? De continuar con los siguientes desarrollos que necesite la propuesta. Por tanto, Dinamiza y Clave, digamos así, como vuestro partner inversor, actualmente tiene que levantar un fondo de 80 millones. O sea, no
pero sí. A nosotros ayudamos tanto con Bucano como con otros, como los puntos fantasmas. No, claro, que conocido. Es el que más se adelantaba con esta solución de ¿Qué tiempo tiene la ejecución? No sé si se sabrá, ¿qué tiempo tiene con esa incorporación de FEDEC y de la inversión público-privada para la inversión en toda la biotech y salud? ¿Qué tiempo tiene la ejecución de ese fondo? ¿Hasta cuándo tiene que ejecutar? La naturaleza de los fondos es variable, pero en torno a, tienes una media de 5 a 10 años, ¿no? Habitualmente. Tienes un primer periodo de 12 meses, ¿vale? Y luego otros 6 meses para preparar la siguiente ronda de inversión. Y en esa siguiente ronda de inversión, el crecimiento pues, va a requerir la inversión previa que habíamos hablado, ¿no? Para decir, si sigue haciendo ese follow. Pero la intención es que a los 5 o 10 años esté haciendo lo que se llama un exit, saliendo. Que la valoración que sea, pues lo haya comprado pues, en este sector una farma o lo haya comprado otro gran grupo que gestione pues, ese área. En la aceleración de Dinamiza, los proyectos los coges de la fase pre-semilla o semilla y los escaláis a escalamiento. ¿Todo el proceso lo tenéis? Todo. Hay desde proyectos esos que no son ni siquiera una idea, que no sean ni se constituidos, hasta con la industria farmacéutica más que constituida, grandes players del sector, depende del grado en el que esté y depende de lo que pida de nosotros. De lo relativo a las spin-off, a las startups, en las fases iniciales es casi una labor didáctica, de hacer entender cómo funciona el sector, luego cómo funciona el sector, cómo debes adecuar, y luego te lo voy a presentar. O sea, eso digamos que es el valor añadido diferencial que hay con otras líneas, ¿no? Que se queda en lo teórico de la formación. Nosotros ponemos encima de la mesa nuestra red de contactos, nuestra experiencia y nuestras alianzas con el sector. Y hago una pequeña mención. Tengo como ejemplo, ¿no? Antes mencionaba que hay hubs en España más que potentes, Madrid, Barcelona, País Vasco, pero hay entidades que hay otras organizaciones que están poniendo las pilas. El acuerdo más potente que tengo firmado y lo pongo en relieve es con el propio Servicio Nacional de Salud, que se han dado cuenta que la apuesta por innovación y por captar tecnología tiene más que sentido. Y el acuerdo incluye lo que llamamos un acuerdo bilateral para que ayudemos a los emprendedores de salud a desarrollar las propuestas que nacen de propia del SAS, para que el SAS ponga a disposición de cualquier emprendedor del ámbito nacional su propuesta a desarrollar en los propios entornos hospitalarios del SAS. Los profesionales se ponen, están proactivos en actuar y finalmente hagamos lo que se llama un banco de prueba, pilotos para el concepto, co-desarrollo, integración barra venta, ¿vale? Que esa es la idea final. Ahora esto digamos que es un paso más allá. Todos vemos en el sector que queremos resolver ese salto que le queda pendiente a la academia para llegar a ser un producto o un servicio de interés. Y eso pasa porque volvemos a todos los agentes. Y pasamos a involucrar a la startup, a la administración, a los consultores que tienen que ver incluso a los financiadores, ¿no? Como inversores y farma, en este sentido. Nos quedan 7 minutos para la cocina. Puntuales. Otra pregunta que quiero hacer es, ¿qué buscan esas startups que tú has dicho en el ámbito de la salud y de biotech para insertarse, para ubicarse en un ecosistema? ¿Qué tienen que tener alrededor? Has dicho varios pilares. Para mí el emprendedor es el superhéroe del área actual, porque aparte de ser un buen médico, de ser un buen investigador, de repente le pedimos que sea un gran profesional montando su propia empresa. A un emprendedor hay que darle lo que pide son facilidades. Y pide facilidades tanto para lo que es la propia constitución de la compañía, para acceder a recursos que pueda ser la propia administración, para instalarse, desarrollarse, líneas, lo que sea. Y luego lo que pide es que ayude a la ejecución. Ayude a la ejecución porque a veces no tienen por qué saber de cómo relacionarme, ¿no? Si tengo un buen pool de proveedores profesionales que me ayuden con la regulatoria, que me ayuden con el acceso comercial, que me ayuden con el market access, que me ayuden con la relación con inversores. A mí ayuda a mí. Digamos que además esto es un poco, y esto de la guerra lo he dicho, es muy cultural. Al final todos necesitamos que dame los llaves, llévame de la mano, si sabes hacerlo, hazlo tú. Y luego es coste de oportunidad, que lo dedica a lo que tiene que dedicar, ¿no? Cuando ya es un profesional tiene que dedicar a lo que sabe, no le puedes distraer con otras actividades que le corresponden, porque al final digamos que pierde, ¿no? el interés, salir del foco en lo que tiene que realmente hacer. Eso es lo que pide, básicamente me perdona. Y luego dinero, obviamente lo hemos hablado, el dinero es fundamental en los recursos a la hora de desarrollar ese tipo de iniciativas.
Y la última pregunta que te hago para cerrar la mesa y la jornada, 12:30 que es el grupo de los tiempos, ¿cómo se puede vincular el proyecto de Dinamiza como aceleradora y vuestros partners de inversiones que tenéis, inversores, con la estrategia de Ciudad Real para la construcción del proyecto de biblioteca de salud que hoy estamos hablando? ¿Cuáles son los puntos en común que tú ves que se pueden desarrollar? Primero poner a disposición nuestra experiencia y conocimientos en ese área, eso es lo primero, y a partir de ahí construir conjuntamente ver o coordinar los objetivos que tiene la propia administración en esa línea. Se puede conocer actuaciones concretas, porque se pueden canalizar profesionales que tengan habilidades o experiencias en ese sector para que las que ya existan en este sentido sean empujadas en la ciudad, y al revés, incluso para ir a buscarlas o para tener talento. Digamos que habría que hacer un pequeño traje a medida de lo que se puede hacer por Ciudad Real, pero vamos, tiene toda la razón de ser y todo el fundamento. Lo han comentado antes los compañeros, ¿por qué no? O sea, no hay motivo para que no sea una más, como en el resto de los demás. No vamos a negar una evidencia, la mayoría de ayuntamientos y administraciones están apostando por esto, porque tiene todo el sentido y porque aquí ya también hay talento. O sea, sería relativamente sencillo. Muchísimas gracias, Mariano Barrero, por tu intervención. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que ha quedado todo. Jesús, te hace la pregunta. Más que una pregunta, Mariano, es curiosidad acerca del tema que hemos tratado antes en la mesa de que tiene que tener una ciudad para que se lleven a cabo esas inversiones. Porque, por ejemplo, en el proyecto que comentaba del Servicio Andaluz de Salud, supongo que habrán notado que diría el 90% de esas inversiones se están repartiendo básicamente entre Sevilla y Granada, que es donde están surgiendo esas startups biotecnológicas por motivo A, B o C, quedándose las otras 6 provincias completamente de lado en ese sentido. Me gustaría saber tu opinión al respecto de ese por qué esa inversión no se puede hacer, por ejemplo, en mi ciudad natal, Jaén, o en un Cádiz, o en un Huelva, Almería, que son los extremos de Andalucía. A ver, no me corresponde a mí porque no sé por qué ha priorizado en Granada de Sevilla. Pero no, es simplemente tu opinión personal. Porque ya tiene un recorrido. O sea, yo sí tengo que desarrollar una nueva estrategia. Empiezo ya de una base constituida. Los PTS de Granada y de Sevilla ya tienen, para empezar, una N suficiente en anteriores actuaciones. Tienen hospitales con gran volumen, que al final eso cuando tú quieres desarrollar algo más que fundamental, y sin desmerecer los hospitales en Cádiz, en Jerez, pero digamos aquí tenemos la costumbre ahora de catalogarlos como hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, lo cual me parece un error, pero bueno. Yo esto no lo he inventado, pero yo, como estrategia comercial, cuando yo acompaño a una compañía y le digo, dice, yo estoy en SERMAS o estoy en Osakidetza, te abren la puerta de golpe, no te preguntan ni si tienes las pesquisas técnicas ni qué has hecho, no, es que ya está, ya tienes todo tu bolsillo. Por eso cuando yo si tuviese que hacer un planteamiento en este sentido, sí me voy directamente al más grande. Si conozco al más grande que me haga digamos que se replican en el 99% de los casos las mismas casuísticas en uno grande y en uno pequeño. Si le he convencido en uno grande y he tardado en entrar, pero ya es que vuelvo con las diferentes estrategias en otras comunidades, otros hospitales. En el SAS, lo que te puedo decir es que a día de hoy, en comparación con otras consejerías, y sin desmerecer lo que pueda estar haciendo ese SCAM, que por desgracia no lo conozco completamente, sí se han dado cuenta o sí han acelerado en ese proceso de vincular, de ser ejecutivos. Existen muchas herramientas, muchos programas de aceleración, pero que siguen siendo relativamente teóricos, ¿no? Y cuando tú cuentas con algunos consultores, expertos, mentores, te venden su libro, te vienen a contar con mi compañía de estos y fenómenos y hasta aquí. Ahora, ¿qué hacemos con mi compañía? Ya contado mi libro, yo ya desde este problema. Lo que fondos de inversión, farmacéuticas, la administración pública, que ya no me vale, ya no quiero seguir teniendo esto, yo no tengo resultados en compañía, yo estoy viendo que esto no germina. Necesito programas ejecutivos, necesito que las alianzas con la administración se ejecuten, que la fundación constituya 6 empresas, y eso se está funcionando. Y las pioneras son, entre todas, y yo hablando, esto no lo hagáis tampoco, el SERGAS, por ejemplo, que es muy activo en ese sentido, y Osakidetza y también con el SAS. Son sectores que están compitiendo contra Madrid y contra Barcelona. Y dicen, ¿qué hago? Aquí hago la diferencia. Por eso
llegará seguramente al PTS de Málaga o al PTS de Gran tienen mucho sentido. Muy buena pregunta las preguntas. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que tenemos las preguntas determinadas. Mariano, yo creo que ha sido muy claro toda tu intervención, igual que el resto de compañeros y compañeras de mesa. Muchísimas gracias por tu participación, por tu seguido y acompañamiento en la estrategia de Ciudad Real, Marietec Salud, y muchísimas gracias por existir. A vosotros. Voy a dar la palabra a Pedro para que clausure, para la palabra y cerramos la jornada. Concluir la jornada de trabajo. Hemos tenido hoy desde las 11 de la mañana hasta las 12:30. Y el palabra de Maroto, presidente del IPF. Simplemente agradecer a Josu que nos haya facilitado estos grandes 4 ponentes que creo que nos han abierto un poco, por lo menos a mí, que era una de las partes que tú sabes que yo tenía esta inquietud y que de hecho nosotros en nuestro plan estratégico que ya tenemos creado antes de la pandemia ya teníamos determinado que la parte de biomedicina y salud era importante porque son opciones de futuro, presente futuro, no hay que ser igual que en el tema agroalimentario, estamos convencidos porque tenemos que comer evidentemente y nos tenemos que curar, son cosas obvias que nosotros en nuestro plan estratégico ya tenemos establecido. Como decía anteriormente, tenemos una buena conexión con la universidad, tomo nota y ahora posteriormente quería hablar con ella de forma personal algún tema porque tenemos empresas que tienen ideas, donde ya tienen desarrollada la parte comercial, que es la más difícil, entiendo, y la parte de ingeniería, de creación de productos. Falta evidentemente la parte económica, que también es otra de las complicadas, pero bueno, que eso ya lo tenemos esas vías. Y evidentemente quería hablar ahora con algunos de los ponentes posteriormente porque me ha parecido súper interesante lo que nos han aportado a mí personalmente. Y bueno, simplemente agradecer a todos que hayan venido y que creo que es una forma bastante fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias.